Bien, tipos de controladores. Podemos dividir los controladores en dos tipos. El control convencional y el que proviene del control no convencional. Bien. Pero primero vamos a concentrarnos o vamos a mirar en el control convencional. Y bueno, en el control convencional existen dos teorías. La teoría de control clásico y la teoría de control moderno. La teoría de control clásico diseña controladores basados en el análisis y frecuencia. Entonces, esa es su peculiaridad. Entonces, si ustedes están diseñando controladores basándose en diagramas de Boyd o diagramas de Nyquist, ustedes, pues bueno, estarían en una teoría de control clásico. O en algún método del lugar geométrico de la raíz, también es teoría de control clásico. Ahora, sobre la teoría de control moderno, esta se basa en la retroalimentación de estados. Entonces, básicamente en el concepto de estado. Entonces, esa es la gran diferencia que existe entre el control clásico y el control moderno. Entonces, el control moderno más o menos se creó en la década de los 60. Ahí empezó a surgir lo que es la teoría de control moderno. Entonces, dentro de la teoría de control clásico, encontramos todos estos controladores y compensadores. Entonces, comenzamos con el controlador PID. Entonces, pues bueno, yo creo que es lo que más batalla en el mecatrónico o el ingeniero de control. Si ustedes tienen un problema de control, lo primero que deben de pensar es resolverlo con un controlador PID. Entonces, ¿por qué? Pues porque es la más sencilla de resolver en cualquier problema de control, ¿no? Entonces, ojo, no estoy diciendo que todos los problemas de control puedan resolverse con un controlador PID, pero muchos de estos problemas básicos y sencillos y elementales, pues bueno, los podemos resolver con un controlador PID. Entonces existen tres tipos, que es el controlador básico, que tiene la acción proporcional, integral y derivativa sobre la señal de error directamente. O sea, aquí es donde se le aplican esas tres, el proporcional, integral y derivativo. Ese es el controlador básico. También existe la versión PID o PID, que esta versión sirve para evitar que dé una patada súbita, una patada derivativa cuando existe un cambio brusco de error o en la señal de referencia. Entonces lo que se hace es que la acción derivativa ya no va a ir conectada en el error, sino que se conecta en la señal de retroalimentación. ¿Sí? Mientras que la acción proporcional e integral siguen conectadas al error. Entonces, de esta manera se va a evitar que se dé esa patada. El PI se va a conectar aquí en el error y la derivativa se va a conectar a la retroalimentación. Bien. Otra versión del PID es el IPD. Entonces, lo que queremos evitar es que la señal de acción, esta que está aquí, ¿sí? como en el ejemplo anterior del voltaje del motor de la impresora, esta señal de control no genere cambios bruscos, ¿no? Entonces lo que hacemos en tanto la acción proporcional y la derivativa se va a conectar a la retroalimentación, a esta señal de retroalimentación. Entonces nada más queda la señal integral, que estaría aquí conectada a la señal de error. Entonces esa es la diferencia entre estos tres controladores, pero básicamente pues bueno, siendo lo mismo, ¿no? Y bueno, pues viene siendo lo más usado para un ingeniero mecatrónico y quizá para un ingeniero de control. Entonces existen otras técnicas
como el compensador adelanto, este compensador pues va a servir para acelerar la convergencia hacia la posición deseada. Es decir, qué tan rápido se va a mover el cartucho hacia la posición deseada. O sea, si la queremos rápido, necesitamos una señal con un compensador de adelanto que logre la velocidad de establecimiento más rápido posible. Tenemos el compensador de retardo, en cambio lo que hace es reducir el error en estado estable. Entonces muchas veces el controlador tiene un error en estado estable, es decir, ustedes quieren que el cartucho se coloque en 10 centímetros, pero resulta que después de que se aplicó el control, el cartucho se coloca en 11 centímetros. Entonces, es decir, hay un error de 1 centímetro. Y este error ya es estable, ya no cambia, ya no lo puede compensar. El controlador entonces lo que se usa es un compensador de retardo. Entonces, para reducir este error en estado estable. Entonces, de tal manera, reducir o eliminar prácticamente el error. ¿Sí? Y por último, el compensador de retardo adelanto, pues une las dos, ¿no? Del compensador de adelanto como de retardo en uno solo. Es decir, que acelera la estabilización de la posición deseada y además reduce el error en el estado estable. Entonces eso es lo que hace que estos sean unos condensadores, ¿no? O compensadores pues, que aplica los dos anteriores. Entonces tenemos el compensador paralelo. Este sirve cuando ustedes quieren controlar la velocidad y no la posición. Ahora, respecto a la teoría de control moderno, existen estas técnicas de control, que es la retroalimentación de estado, la retroalimentación de estado con observadores, reguladores óptimo cuadrático. Entonces, la retroalimentación de estado es exactamente eso, esto que dice. Toman estados del sistema que quieren controlar de la planta, o sea, en esta cajita. Entonces, representa cada uno de los casos, ¿no? Entonces, cada uno de esos casos lo multiplica por una ganancia. Después esa ganancia o esa señal va a multiplicarlas, la retroalimentan. Esas señales, pues multiplicadas, las van a retroalimentar hacia la entrada. Entonces sí se forma una retroalimentación de estado. Ahora, el trabajo de estas retroalimentación de estado es que ustedes diseñen las ganancias de tal manera que ustedes puedan colocar los polos del sistema en donde ustedes quieran. Entonces, esa es una de las grandes ventajas a diferencia de los otros controladores, ¿no? Del controlador clásico. Entonces, estos controladores pues no se pueden colocar a los polos del sistema donde ustedes quieran. En cambio, con la retroalimentación de estado sí pueden ustedes asignar la posición de los polos. Entonces, la retroalimentación de estados con observadores. En el caso de que ustedes no conozcan todo el estado del sistema, pueden usar observadores para estimar la parte del estado. Y entonces ahora sí, formar su retroalimentación de estado. Y el siguiente, pues es el regulador óptimo cuadrático. Entonces, como su nombre lo dice, es una técnica de control óptimo, no en donde se minimiza una función de costo, que suele ser el estado multiplicado por las ganancias y la señal de referencia. Entonces aquí se genera un control óptimo. ¿Ok? Ahora, con respecto al control no convencional, bien. Entonces aquí tenemos el control difuso, como las redes neuronales artificiales, algoritmos genéticos, sistemas expertos y planeamiento. Entonces, básicamente, esos son los 4 controles no convencionales.
Y bueno, estas técnicas surgieron como áreas distintas a la teoría de control. Entonces surgieron tal vez de áreas más cercanas a los algoritmos, a la inteligencia artificial. En realidad, pues son importaciones que hizo la teoría de control, pues para aplicar y diseñar controladores difusos, ¿no? Entonces, por eso se le conoce como controlador no convencional. No surgen de la teoría de control, pero se usan y han demostrado cierta utilidad para ciertos casos específicos, donde nosotros, bueno, pues nos vamos a concentrar en este caso o en esta unidad al control difuso, ¿no? Entonces, esos vienen siendo los tipos de controladores.